cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Amén. Aleluya. Y la ley fue escrita, hermano, para respetarla. La ley fue escrita para atesorarla, porque así lo dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aleluya. El pueblo de Israel, hermano, no tenía aún la ley. El pueblo de Israel todavía no tenía instrucciones. Dios había tenido misericordia de ellos. Dios había escuchado el clamor cuando ellos estaban esclavos en la tierra de Egipto. Pero la Biblia dice, narrando la historia y adelantándonos, en algún momento el Señor les dice: acuérdate de Jehová tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre. Espérame un momento. Dios no te sacó del mundo para que sigas viviendo como el mundo. Dios no te sacó del mundo para que sigas hablando como el mundo. Dios no te sacó del mundo para que te sigas vistiendo como el mundo. Dios no te sacó del mundo para que sigas pisando lo que el mundo pisa. Dios no te sacó del mundo para que sigas creyendo lo que el mundo cree. Dios no te sacó del mundo para que sigas practicando las cosas que están en el mundo. No, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, aleluya, si alguno ama el mundo, se considera enemigo de Dios. Yo dije, si alguno ama el mundo, se considera enemigo de Dios. La Biblia dice: deje el hombre impío sus caminos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia. Alguien tiene que alabar a Dios. Déselo fuerte. ¿Estamos entendiendo? Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida de dónde Dios nos ha traído. Y todavía, hermano, dentro del pueblo de Israel había hombres que decían: Moisés estábamos mejor allá. Estábamos mejor en el mundo, porque eso representa Egipto, el mundo, la esclavitud. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. La Biblia dice que nosotros éramos reos de muerte. Amén. La Biblia dice que nosotros, hermanos, éramos personas vivas, pero con una dictadura de muerte en nuestras vidas. En cuanto todos pecaron, están destituidos, porque esa es la palabra muerte, separación. Estábamos separados de Dios. Pero un día Cristo vino a nuestras vidas. La Biblia dice: para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de la carne y las obras del diablo. Porque ciertamente Satanás ha venido a matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y tú dirás: pastor, usted empezó a predicar, deja que te llamen loco. Pues para allá voy, hermano. Amén. También la Biblia dice en la segunda carta de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo quiero hablarte de un hombre que nosotros hallamos esta historia en el libro de los Hechos, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Amén. Yo quiero hablarte de un hombre llamado Saulo de Tarso. Amén. Cuyo maestro fue Gamaliel, hermano. Ninguno puede compararse, ni todo el conocimiento de nosotros que estamos aquí juntos podría compararse al conocimiento que este hombre tenía de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado también el Pentateuco. Amén. O también el conocimiento, amén, de los padres de la fe, del padre de la fe, de los patriarcas. Este hombre, hermano, era una eminencia. Este hombre llamado Gamaliel, cuyo discípulo era Saulo de Tarso. Este hombre, hermano, que perseguía a la iglesia.
Este hombre que asolaba a la iglesia, este hombre, amén, que mandaba matar a la iglesia, este hombre que fue el que ordenó que mataran a Esteban a pedrada, fue el actor intelectual, hermano, amén, de que Esteban fuera muerto a pedradas. Pero aún Esteban, en su lecho de muerte, alzó sus ojos al cielo y adoró a Dios, y glorificó a Dios, y exaltó a Dios. Aleluya. Y cuando tú estás en tu lecho de muerte, cuando tú estás en el problema, cuando tú estás en la circunstancia, cuando tú estás en la adversidad, lo primero que la gente va a decir: este está loco. Usted puede imaginarse cuánta gente estaba diciendo de Esteban: este está loco. ¿Cómo va a estar glorificando a Dios si lo están matando? ¿Cómo va a estar glorificando a Dios si lo están matando a puras pedradas? Mira cómo está muriendo, mira cómo está convaleciendo, mira cómo está falleciendo, y aún estando muerto de esa manera tan terrible, él está glorificando a Dios. Va a haber momentos que la gente va a decir: miren la prueba en la que se encuentra, miren la circunstancia en la que se encuentra, nada le va bien, todo le sale mal. Pero lo que a mí me impresiona es que ella o él siguen adorando a Dios, siguen glorificando a Dios, siguen exaltando a Dios, siguen bendiciendo a Dios. Yo los miro ya caminando hacia la iglesia. Yo miro sus problemas, pero yo miro que el miércoles está en la iglesia, yo miro que el viernes está en la iglesia, yo miro que el domingo está en la iglesia, porque la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero para el que la haya es poder de Dios. Yo dije: para el que la haya es poder de Dios. Aleluya. Para lo que la gente era una muerte terrible, para Esteban era el poder de Dios. Para lo que la gente era una vergüenza, para Esteban era el poder de Dios. Oh, dáselo fuerte. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Sigo paro. Oh, Dios es bueno. Siempre bueno. Y la Biblia dice que Saulo aborrecía a los cristianos. Que Saulo, hermano, los asolaba. La gente amaba a Pablo, hermano, los judíos. Pero Pablo un día, camino a Damasco, ¿usted no cree, hermano, que cuando el apóstol Pablo habla en la primera carta de Corintios, capítulo 4, si no me equivoco: yo no he venido a vosotros con demostración de sabiduría humana, sino bajo el poder de Dios? Ahora pregúnteme por qué Pablo dice estas palabras. Dígame por qué. Porque Pablo antes predicaba bajo la sabiduría humana, pero en camino a Damasco encontró el poder de Dios. Yo dije: en camino a Damasco encontró el poder de Dios. ¿Usted está entendiendo? Aleluya. Pablo iba a una comisión más. ¿Cuántas veces Dios nos encontró camino a Damasco? ¿Cuántas veces Dios nos encontró camino a hacer el pecado? ¿Cuántas veces Dios nos encontró, aleluya, en una sobredosis, drogado, hundido del pecado? Pero la luz de Jehová nos resplandeció, la luz de Jehová nos alcanzó. Alguien tiene que alabar a Dios. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo. Pero cuando Pablo iba camino a Damasco, aleluya, experimentó el poder de Dios. Una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Y él duró algunos días ciego. Amén. La luz de resplandor lo dejó ciego. ¿Usted está entendiendo? Amén. Y Dios le habla al profeta Ananías. Aleluya. Y Ananías rehúsa ir a poner las manos sobre Saulo de Tarso. Aleluya. Pero el Señor le dice a Ananías: aleluya, ve y pon sus manos sobre él, porque yo le enseñaré cuán necesario le es padecer por el evangelio. Amén. Amén.
Pero Ananías se oponía a poner sus manos sobre Saulo. ¿Cuántas veces la gente ha alegado: yo le conocía, yo le conozco, yo sé quién era, yo sé cómo andaba, yo la conozco, yo la vi con un hombre y con otro, yo lo vi drogándose, tomando? Aleluya. Para la gente es imposible que algunos de nosotros hayamos cambiado, hayamos decidido servir al Señor. Pero ahí cuando Pablo o Saulo de Tarso estaba en esa cama, el Señor estaba transformando su vida, el Señor estaba transformando su corazón, el Señor estaba transformando sus pensamientos, el Señor estaba renovando su mente, el Señor estaba renovando su espíritu. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero habrá gente que cuando Dios te encuentre, habrá gente que diga: no, a ese yo lo conozco, ese no pudo haberse convertido. Pero para estos tiempos Dios te está llamando a proclamar el evangelio de la cruz, el evangelio que dijo Pablo: el evangelio de la cruz es locura para el que se pierde, mas para el que la haya es poder de Dios. Déselo fuerte. ¿Estamos entendiendo? Oh, Dios es bueno. Siempre bueno. Y Pablo se convertiría, hermano, en el defensor del evangelio puro, del evangelio verdadero. Amén. Un evangelio diferente al que Pablo enseña en Gálatas 1:7 en adelante. Dijo Pablo: es un evangelio maldito, está fuera de lo que Dios ha establecido. Pablo fue el hombre que fue escogido como el número 13 de los apóstoles después de Matías, al que echaron suerte, sucesor de Judas. Amén. Y Pablo fue escogido con una encomienda especial, y era predicar el evangelio de la gracia a los gentiles. Aleluya. Aquellos que estaban fuera, amén, de la promesa de la casa de Israel. Es por eso que cuando nosotros leemos Lucas 15 y la Biblia habla del hijo mayor y el menor, el hijo mayor es la casa de Israel y el hijo menor son los gentiles, aquellos que estaban perdidos pero hallaron en la casa del Padre abundancia de pan, aquellos que no tenían esperanza pero en la casa del Padre hallaron esperanza. Oh, déselo fuerte. ¿Usted está entendiendo? Aleluya. No hay otro evangelio, dice Pablo, sino que hay muchos que os perturban. Cualquiera que le quiera añadir a la gracia, al sacrificio de Cristo perfecto en la cruz del Calvario, obras, aleluya, buenas cualidades de los hombres, un evangelio diferente. Y Pablo se hizo defensor de este evangelio. Y Pablo, hermano, hoy vivía bajo la locura del evangelio de la cruz. Amén. Aleluya. Es por eso que Pablo le dice a los corintios: ya no he venido a ustedes como me conocieron, ya no he venido a ustedes con ese conocimiento. Yo he venido bajo un poder sobrenatural de Dios. Aleluya. Por eso hay dos clases de ministros, dos clases de creyentes. Están los creyentes que solamente se basan a la letra. Están los creyentes como los fariseos, seduceos, los maestros de la ley. Tenían letra pero no tenían el Espíritu Santo. Los discípulos habían sido enseñados en toda letra, habían sido enseñados en todo principio, pero no estaban preparados todavía. Yo no sé si tú estás entendiendo. El cristiano llega a ser completo cuando es embestido y es bautizado por el Espíritu Santo. Es por eso que le dijo a sus discípulos: aquí, please, aquí se van a esperar hasta ser embestidos por el poder del Espíritu Santo. Habían sido llenos de conocimiento, habían sido llenos de sabiduría, pero les faltaba lo más importante, que es ser llenos, embestidos, bautizados por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver a anegar al Espíritu Santo. La iglesia tiene que anegar al Espíritu Santo. La
busque el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo no sé si usted está entendiendo. Sigo paro. Y una vez que tú seas bautizado en el Espíritu Santo, la gente te llamará loco. Es por eso que vemos tanto, hermano, y tanta tontería en el Facebook de la gente burlándose de los que hablan en lenguas, de los que brincan, de la manifestación. Porque la religión solamente te hace un fariseo. La religión solamente te da letra muerta, pero el poder de Dios te da revelación, te da conocimiento, te da entendimiento, te da sabiduría. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando alguien te diga por qué tú crees en el poder de Dios, por qué tú crees en la revelación, eso no es bíblico. Dile, mira, yo te voy a contar una historia en el Evangelio de San Juan, que Jesús empezó a preguntar: vosotros, ¿quién decís que soy? Unos dijeron, parafraseando Elías, otro Moisés, etcétera. Pero hubo uno que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: bien has dicho, Pedro, no te reveló el instituto bíblico, no te lo reveló la iglesia pentecostal, no te lo reveló la iglesia bautista, no te lo reveló la iglesia metodista, no te lo revelaron los testigos de Jehová, no te lo revelaron los mormones, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yo dije: te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Sigo paro, hermano. Voy a terminar. Amén. Pablo, hermano, un defensor del evangelio puro. La iglesia es llamada a no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Juan 14:23 dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre llamará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y mis palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre. Amar a Dios, hermano, es más que un concepto. Es guardar sus mandamientos, como dice Josué 1:8 y como dice Salmos capítulo 1. Y ellos dos prometen que Dios hará prosperar nuestro camino. Finalizo con esto. Abra su Biblia en Hechos 26:24. Hechos 26:24. Amén. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco? Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Usted sabe quién era Festo, hermano. Era el procurador más temible de aquellos tiempos. Amén. Nadie quería enfrentar, hermano, a este procurador, porque este procurador, hombre que llevaba ante el rey a juicio, era hombre que era reo de muerte. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Hermano, la llegada del apóstol Pablo ante el rey Agripa no fue una llegada, hermano, de mucha cortesía. Pablo sabía, hermano, que se estaba enfrentando, amén, a un hombre cuya familia, hermano, habían sido hombres, amén, que habían sido actores intelectuales de algunos delitos contra la iglesia cristiana. Un ejemplo, hermano, amén, el bisabuelo del rey Agripa fue el hombre que mandó matar a los niños cuando Jesús nació. Amén.
Otro ejemplo, hermano. Aleluya, Dios es bueno. Pablo estaba, cuyo bisabuelo, amén, trató de matar a los recién nacidos. Aleluya. Cuya generación también fue aquel hombre, aleluya, cuando Juan el Bautista le dice a Herodes. ¿Qué le dice Herodes? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, hermano? Que es ilícito acostarse con la mujer de su hermano. Amén. Y este hombre lo mandó decapitar, hermano. ¿Estamos entendiendo? El padre del rey Agripa, hermano, amén, hizo de Jacob el primer mártir entre los apóstoles. Hermano, la familia, los antepasados del rey Agripa habían sido personajes que odiaron a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. No era fácil lo que Pablo estaba enfrentando. ¿Usted está entendiendo? Y Festo, hermano, buscaba, amén, que el rey Agripa mandara a condenar al apóstol Pablo. Amén. Y Festo, hermano, diciendo estas cosas en el 24, en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco? Pablo, la mucha letra te vuelve loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Amén. Cuando nosotros, para poder entender este texto, tenemos que ir al contexto. Y el contexto lo vamos a hallar desde el versículo 1 del capítulo 26. Y vamos a hallar, hermano, cómo Pablo estaba defendiendo el evangelio de la cruz. Amén. La Biblia nos enseña, hermano, que Pablo insistía que Dios podía resucitar de entre los muertos. Pablo nunca usó el tiempo encadenado frente al rey Agripa, aleluya, para defenderse, aleluya, para decirle al rey Agripa: ten misericordia de mí, sácame de este lugar. Él les estaba predicando, él estaba enfatizando que Dios podía resucitar aún a los muertos. Aleluya, porque él estaba predicando a un Cristo resucitado, a un Cristo que Jonás anuncia proféticamente que iba a estar 3 días dentro del vientre. Aleluya, pero el tercer día lo escupiría. Jesús tuvo 3 días en el mismo infierno, pero le arrebató las llaves a la muerte y al tercer día resucitó. Es por eso que le dijo a los fariseos, a los maestros de la ley: yo tengo el poder de derribar este lugar, este templo, y al tercer día volverlo a levantar. Pero él hablaba de sí mismo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pablo también enfatizó, hermano, en que él había experimentado una visión celestial, la cual cambió su vida. Pablo, él les estaba expresando la experiencia que él tuvo camino a Damasco. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Él no estaba preocupado, hermano, por proclamar su propia libertad. Él estaba preocupado por proclamar a Cristo como libertador de las vidas, como aquel que dio vista a los ciegos, como aquel que sanó a los paralíticos, como aquel que hizo, hermano, que el cojo andara y el paralítico se levantara, como aquel que hizo resucitar, aleluya, por decirlo, a Talita Cumi, que le dijo: levántate y anda, a Lázaro. ¿Alguien está entendiendo aquí? Pablo estaba predicándole el evangelio. Es por eso que si nosotros seguimos leyendo, hermano, en el 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La iglesia tiene que seguir creyendo en los profetas.
La iglesia tiene que seguir creyendo que Dios sigue hablando a través de los profetas. Nadie puede hablar lo que ya está escrito, pero la palabra profecía o profeta es quien habla de parte de Dios. Hoy yo fui, hermano, a cortarme el pelo con Jonathan y él pudo ver, él fue testigo. Yo empecé a ver a un muchacho que está ahí. Usted muchas veces, hermano, minimiza a uno. ¿Por qué? Porque usted dice: yo he visto al pastor enojado, yo he visto al pastor cuando la pastora lo regaña. Tal vez Gabriel dice: yo conozco a mi hermano, conozco sus defectos, él conoce al ser humano, pero tal vez nunca se ha dado la tarea de decirle a Dios: muéstrame al hombre de Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero ahí está Jonathan. Cuando yo estaba delante de ese joven, yo le hice una pregunta capciosa y le dije: ¿qué es para ti la palabra padre? ¿Sabes por qué te digo? Porque tú no naciste con padre, tú creciste desde niño sin un padre. Y él dijo: sí, mi padre murió cuando yo tenía 2 meses. ¿Cómo usted le llama a eso? ¿Cómo usted puede darle explicación a eso? Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Déselo fuerte. Usted está entendiendo. Ahí está Jonathan. Estoy mintiendo, Jonathan. Hermano, la iglesia tiene que seguir creyendo. Por eso cuando su pastor le dé una palabra de parte de Dios, créala, atesórela. El rey Agripa dice: por poco me persuades. Pero ¿qué quiero enfatizar? Yo empecé diciendo: déjame loco. Y Festo dijo: tú estás loco.